Hemos llegado a la prueba de la integral, la estimación de sumas. ¿Cómo calcular las sumas si hemos aplicado la prueba de la integral? ¿Por qué? Porque como vemos, vamos a tener un resultado aproximado, más no exacto. Vemos que hay muchos huecos y no lo podemos minimizar porque el dominio es un entero, no hay puntos intermedios. Solamente nos puede servir para saber si es convergente o si es divergente, no para calcular la suma. Solamente sabemos que es menor, más no exacta. Entonces, si nosotros aplicamos lo que fue la prueba de la integral para determinar que una serie es convergente, entonces vamos a calcular una aproximación de la suma, saber cuánto suma en total, de forma general. Bien, en este caso, la única forma que tenemos es que apliquemos un límite. Sin embargo, esto no nos va a ayudar mucho. Hay algunas sucesiones que son muy complicadas. Entonces, para saber si la aproximación fue buena o mala, vamos a hacer uso de lo que es un residuo. El residuo es la suma menos la suma hasta un número n. Por ejemplo, esa es la suma de todos los términos que yo desconozco. Y ese n es la suma de algunos términos que yo puedo conocer. Yo puedo sumar los primeros 5, los primeros 6. Yo lo determino. Pero así es como se puede calcular el residuo, que es el error cometido al calcular las sumas de los primeros n términos. Y bien, aquí vemos que sí tiene que haber un residuo, esos huequitos que estamos dejando, más la parte que siga. Entonces, para ver lo que es la estimación del residuo, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esta forma. Si la serie de AN es convergente, según la prueba de la integral, y el residuo es la suma total menos la suma aproximada de un número n, entonces el residuo va a estar entre la integral de n más 1 hasta infinito de f de x y la integral de n hasta infinito de f de x. Tal vez no ayude mucho esta expresión. Bien, lo que significa es que siempre va a haber un error y nosotros vamos a calcular este error aplicando la integral impropia hasta un valor n. No necesariamente tiene que ser 1, puedes tomar cualquier valor. Vamos a ver un ejemplo de una aproximación de la serie de 1 sobre n cúbica utilizando la suma de los primeros 10 términos. Y también estime el error cometido con esta aproximación. Y además voy a calcular cuántos términos necesito para asegurar que la suma difiera del valor de la serie menos que 0.0005. Bien, esta es una serie P, 1 sobre n a la P. P vale 3, como vale 3 es convergente. Bien. La función asociada es 1 sobre x cúbica. Entonces, lo que yo voy a necesitar hacer es calcular la integral impropia de n hasta infinito de la función f de x. Aquí lo tengo, de n hasta infinito de la función 1 sobre x cúbica. Bien. Si nosotros integramos, vamos a llegar a este resultado. Recordemos que no puede evaluarse infinito, aplicamos el límite. Y bien, ya que tenemos esto, primero voy a evaluar t y después evalúo n. Entonces, si yo evalúo esto, obtengo de esta forma, menos 1 sobre 2t cuadrada más 1 sobre 2n cuadrada. Y bien, ahora voy a evaluar el infinito. ¿Qué pasa cuando t se hace mucho, muy grande? Entonces, si t se hace muy grande, este número se va a hacer grande. Y el 1 entre un número muy grande da 0. Por lo tanto, la integral queda como 1 sobre 2n cuadrada. Bien, esto es fundamental para que yo pueda calcular el error cometido. Bien,
Lo que me pide el problema es calcular la suma de los primeros 10 términos. ¿Cómo voy a hacer eso? Sustituyendo 1 sobre n al cubo, más 1 sobre 2 al cubo, más 1 sobre 3 al cubo, más 1 sobre 4 al cubo, más 1 sobre 5 al cubo, y así sucesivamente hasta 1 sobre 10 al cubo. Ya que tengo esos resultados, los sumo y voy a llegar a que aproximadamente el resultado es 1.197532. Así es como se calcula la suma. Muy sencillo. Y ahora vamos a estimar el residuo, el error, en este caso R10, porque calculé los primeros 10 términos. Tiene que ser menor o igual a la integral impropia. En este caso n vale 10. Entonces, como la integral impropia me dio 1 sobre 2n cuadrada, solamente sustituyo. ¿Cuánto vale n? 10. 2 sobre 10 al cuadrado, que es igual a un 200avo. Entonces el error va a ser a lo mucho 0.005. Bien, así es como yo puedo calcular el error, el residuo. Bien, y el inciso 2 me decía calcular el margen de exactitud para 0.0005. En este caso, vamos a hacer lo mismo. El residuo, que al final de cuentas es 1 sobre 2n cuadrada, tiene que ser menor a 0.0005. Quiero saber con cuántos términos tengo a lo mucho ese error. Entonces, en este caso, vamos a despejar. Como n cuadrada es un número positivo, puedes multiplicar sin cambiar la desigualdad. Y lo mismo, 0.0005 es un número positivo, puede pasar dividiendo sin modificar la desigualdad. Entonces tendría esto, paso multiplicando, paso dividiendo. Son positivos, la desigualdad no cambia. Y bien, al realizar esta operación, 1 sobre 2 por 0.0005, obtengo que el resultado es igual a 1000. Y de aquí solamente invierto. N cuadrada va a ser mayor que 1000. Y de aquí le puedo sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 1000 es 31.62. Entonces, para que yo pueda obtener este error, necesito a lo mucho 32 términos para que lo pueda asegurar que tiene un margen de error del 0.0005. Tienen que ser 32 términos porque sabemos que son dominio de números naturales. Y tiene que ser mayor a 31.62. 31 no puede ser porque no es mayor. Entonces, a partir de 32 términos, ya podemos asegurar ese margen de exactitud. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan resolver mediante la prueba de la integral. Nos vemos en el siguiente video.